Bien, hemos venido trabajando con lo que es uno de los dispositivos de entrada, que era el teclado, ¿verdad? A partir de la clase de hoy vamos a trabajar con otro dispositivo, siempre que permite el ingreso de información, el cual pues es conocido en inglés, ¿verdad? Como el mouse. En español le llamamos el ratón. Vamos a ir, igual que como lo hicimos con el teclado, hablando, digamos, de, de- de cómo este dispositivo ha ido evolucionando, ¿verdad? Desde sus primeros diseños hasta los más recientes, ¿verdad? Entonces, comenzaremos hablando un poco respecto de la historia, digamos, detrás del denominado ratón. Los primeros mouse, ¿verdad? Que se fabricaron eran de tipo mecánicos, es el nombre que se le da a estos. Hoy pues encontramos los ópticos y ya pues más recientes los que se llaman ópticos o láseres, eh, que pues son los dispositivos que vemos más comúnmente. Cabe destacar, ¿verdad? Que así como en el teclado vimos diferentes aditamentos que iban modificando las propiedades del teclado, la historia del mouse, ¿verdad? Se remonta al punto de que en un inicio, ¿verdad? Sus diseñadores tuvieron en mente crear algo que reemplazara al teclado. En términos de un dispositivo, como le vamos a conocer a este, de selección. El mouse no es el único dispositivo para seleccionar objetos en una pantalla, pero el teclado, ¿verdad? Era bastante impráctico, digamos, para en aquel tiempo. Debemos considerar también que los primeros sistemas operativos, ¿verdad? Como el MS-2 o el Microsoft Disk Operating System, por el otro lado, los sistemas Unix, ¿verdad? Eran sistemas que eran de entornos caracteres, lo cual significa que con el teclado, ingresando comandos, eh, se efectuaban, digamos, la mayoría de tareas, ¿verdad? Entonces, hasta que llegó, digamos, el diseño real de un sistema operativo gráfico, realmente se comenzó a ver la necesidad de un dispositivo que nos permitiera apuntar cosas en la pantalla. Y como decíamos, el mouse no es el único, pero así como el teclado se ha quedado, ¿verdad? Como el dispositivo estándar. Aunque han habido dispositivos que tratan, digamos, de reemplazar incluso la función de un mouse, siempre sigue siendo como el predilecto de los usuarios de PC. Eh, en ese sentido, ¿verdad? El mouse a la larga, más que, digamos, reemplazar al teclado, vino a complementarlo, ¿verdad? Vino a hacer, a cumplir esa función que el teclado no tenía. Acá nos hacen referencia, ¿verdad? A la corporación Xerox, ¿verdad? En Palo Alto. Xerox tenía un centro de investigación, ¿verdad? Donde desarrollaban tecnología, aunque cuando hablamos de Xerox, posiblemente lo que se nos viene a la mente son las fotocopiadoras o las impresoras. Xerox siempre estuvo tratando de desarrollar una computadora, ¿verdad? Que no vio, digamos, las luces a nivel comercial porque era un sistema demasiado caro. Es decir, Xerox fue, digamos, la primera compañía que se interesó en ofrecernos lo que hoy conocemos como un sistema operativo gráfico. Incluso si uno va viendo las referencias, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de Windows, pues Steve Jobs decía que Bill Gates había hecho Windows a partir del sistema operativo MacOS o el que él había ideado para sus máquinas Macintosh. Pero si vamos más allá, ¿verdad? Podríamos decir que Steve Jobs basó lo que fue su sistema operativo Mac en el trabajo que había hecho previamente Xerox. Entonces, el problema con la máquina que Xerox diseñó, repito, era su alto costo. Era una máquina demasiado costosa y por eso nunca vio las luces de venderse comercialmente. Que fue lo que trató de hacer Steve Jobs, que fuese un sistema que mostrase algo innovador y que fuera un tanto más accesible, digamos, que el equipo de Xerox. Pero la verdad es que en Xerox tomó la idea de otro señor a su vez, ¿verdad?
Este es un señor que se llama Douglas, bueno, se llamaba Douglas Engelbart, ya falleció, ¿verdad? Y si lo vemos acá, por ejemplo, en internet, vamos a encontrar acá algunas referencias al trabajo de ese señor. Él fue el que diseñó el concepto del mouse tal y como hoy lo conocemos. Y curiosamente lo hizo desde los años 60, es decir, cuando las computadoras todavía estaban, digamos, en ese proceso, ¿verdad? De pasar de ser grandes computadoras o grandes colecciones de tubos de rayos catódicos y la transformación a lo que es un transistor. El primer diseño, ¿verdad? Que él tuvo de lo que es el mouse y era una caja como la que estamos viendo acá, ¿verdad? Una caja de madera unida pues a una serie de componentes internos que permitían detectar el movimiento, ¿verdad? Internamente y que tenía pues un cablecito o un cordón, ¿verdad? Y que debido a su forma, a esta forma que esta tenía con ese cordón y su botón, pues decidieron bautizarlo por su similitud como un ratón, ¿verdad? Parecido, haciendo a una analogía que este es el cuerpo y esta es la cola. Y viene el nombre o el concepto de mouse aplicado a la computadora. Entonces, los mouse, yo diría que son de esos inventos que se adelantaron a su época, porque curiosamente ese señor, como repetimos, como les estaba diciendo, digamos, 65, el año 65, ya más o menos él tenía el concepto, ¿verdad? Lo terminó de desarrollar, pero vemos que hasta la década de los 80 es que es llevada a las computadoras. Y Apple, ¿verdad? En sus Macintosh, allá por el 84, ¿verdad? Cuando Steve Jobs decide lanzar una computadora que era diferente al estándar de IBM, ¿verdad? Que ofrecía muchas prestaciones que no tenía. Incluso, no sé si alguna vez han visto la película de Steve Jobs, pero hay una película biográfica de él donde se narra este episodio, ¿verdad? Debemos de tener en cuenta que Steve Jobs nunca fue alguien, digamos, muy técnico. Él no era de desarrollar el invento, él era de la idea. O sea, él era más un creativo, ¿verdad? Una persona que decía, quiero que hagan esto, yo les pago a ustedes porque lo hagan. ¿Sí? Entonces, los conceptos que llevó a Macintosh están muy relacionados a las computadoras que Xerox había planteado unos cuantos años antes. Él quería replicar en Macintosh todo lo que había hecho ya Xerox y comenzaron a desarrollar un sistema operativo en modo gráfico. Él incluso aprovechó, Steve Jobs aprovechó un evento digamos, es el evento que reúne a los estadounidenses en términos del deporte, que fue el Super Bowl, para mostrar esta computadora. Y lo estaba planteando como un verdadero hito tecnológico. Y en la película que les hago mención, incluso hay una frase, no la voy a decir completa, ¿verdad? Pero él les dice a su equipo de trabajo, yo no quiero vender, literalmente, yo no quiero vender M de la que vende IBM. ¿No? Yo quiero vender otra cosa. Yo quiero salirme de ese esquema de que todos copian lo que hace IBM y presentar algo muy diferente. ¿No? Entonces, Apple quizás se mire como el referente, pero ya existía antes de que ellos lo incorporaran. Curiosamente, Windows, ¿verdad? Tardó mucho tiempo en desarrollarse al sistema operativo que es hoy en día. En las primeras versiones, quizás la que más sobresalió fue el Windows 3.11, que dependía todavía del MS2, ¿verdad? Del sistema operativo de disco para poder funcionar, ¿verdad? Y fue hasta ahí donde Microsoft comenzó a utilizar el mouse. Es decir, los programas y todo lo que existía en aquel entonces, antes de la llegada del mouse, no estaban preparados para ello. Eh,
No obstante, ya cuando Microsoft desarrolla mucho mejor su sistema operativo y llega el Windows 95, ¿verdad? Que a partir de esa fecha ya Microsoft apuntó a hacer lo mismo que Steve Jobs había planteado prácticamente una década antes. Si buscamos por acá, por ejemplo, y hacemos referencia a la presentación de Steve Jobs en el Super Bowl, vamos a ver. Eh, Aquí estaría, ¿verdad? Él aprovechó, ¿verdad? El espectáculo de medio tiempo para lanzar, ¿verdad? Para lanzar lo que fue esa computadora que para el año de 1984, como nos confirma acá, fue un hito, ¿verdad? Era una máquina que para comenzar integraba ya todo en no tener dividido el CPU, en tener lo que era el monitor, sino que todo estaba integrado en la misma pantalla, ¿verdad? Aparte de eso, teníamos ahí lo que era un teclado y el primer mouse, ¿verdad? Estaba buscando pues destronar a lo que había logrado hasta esa fecha IBM y, y desarrollar un sistema operativo como el que desarrollaron para esa época fue algo muy, muy avanzado. O sea, fue algo muy avanzado. Para que tengamos una idea, pasaron 11 años, por así, si lo vemos así, pasaron 11 años para que Microsoft llegase a hacer lo mismo que Steve Jobs ya había planteado en 1984. O sea, para que al mundo de la PC llegara un sistema operativo gráfico, algo en donde pudiésemos mover el ratón o un dispositivo señalador, pasaron prácticamente 11 años para que se desarrollase entre pruebas y viendo cómo funcionaba, ¿verdad? Y que se convirtiese en un estándar. Entonces, hoy en día, pues el mouse ya forma parte de cualquier computadora. No se puede utilizar una máquina hoy prácticamente si no es con el mouse. Sin embargo, ¿verdad? Debemos de destacar que vinieron otros dispositivos que trataron de, digamos, reemplazar al mouse. El joystick para los videojuegos fue uno, ¿verdad? El joystick era una palanca para que tengamos una mejor idea, ¿verdad? El joystick era una palanca de juegos, ¿verdad? Que simulaba, digamos, a las maquinitas. Hoy hay una gran variedad, ¿verdad? Vamos a ponerle un joystick antiguo, ¿verdad? De PC, que eran los que salían en aquel tiempo, ¿verdad? Eran similar a los controles que utilizaba el Atari, ¿verdad? Bastante similares, ¿verdad? Estos joysticks que permitían lo mismo, ¿verdad? Que el mouse, movernos, ¿verdad? Movernos y simular ese movimiento como en 360 grados de la pantalla, ¿verdad? Vinieron otros que también quisieron hacer eso. De hecho, estas todavía existen, las tabletas digitalizadoras, ¿verdad? Que se siguen usando para el diseño gráfico, ¿verdad? Ra- para hacer trazos más precisos. Las pantallas táctiles, ¿verdad? No crean que las pantallas táctiles son algo reciente. Las pantallas táctiles tienen tiempos de existencia. Lo que pasa es que con los smartphones se nos ha venido la idea que con la evolución de los teléfonos vinieron las pantallas táctiles, lo cual no es cierto. Estas ya existían desde mucho tiempo atrás. Pero lo que sucede es que eran muy caras, ¿verdad? Entonces, lo que hoy ha pasado es que se han abaratado, ¿verdad? Y entonces, hoy vemos incluso computadoras, ¿verdad? Que pues traen los dos modos de trabajo, con el teclado, con el mouse, podemos manejarlas, pero también sirven como que fueran una tableta, ¿verdad? Donde podemos, pues, escoger o pulsar. Bien. Sin embargo, la pantalla táctil sigue siendo un dispositivo que a algunos les resulta un poco incómodo. El ratón también, ¿verdad? Incorporó el trackball, que ya lo hemos hablado en una ocasión anterior, ¿verdad? Que es esa ruedita que se va moviendo, ¿verdad? Es como una pelota, ¿verdad? Que se va moviendo y responde. Las laptops, pues, tienen los touchpad, ¿verdad? Que es esa área donde vemos ahí que solo deslizamos el dedo sobre esa área y también sirve para señalar. Entonces, dispositivos señaladores han habido muchos, pero ninguno
que permita, digamos, la facilidad del manejo que da el mouse. Claro, al igual que con el teclado, con el mouse han venido problemas, ¿verdad? Y quizás lo más famoso es la enfermedad del túnel carpiano, ¿verdad? Que se da cuando usamos, digamos, prolongadamente lo que es el ratón y pues si lo usamos para productividad, ¿verdad? Los 5 días de la semana, 8 horas al día, pues ha terminado en que las personas hoy se enferman, ¿verdad? Se enferman del túnel carpiano, que es un dolor, ¿verdad? Que sufren acá a nivel, digamos, de sus muñecas por la posición, ¿verdad? Que debemos de tener todo el tiempo el mouse, digamos, con nuestra mano, ¿verdad? En cierta posición. Entonces, vemos que cuando nos damos cuenta que estas cosas afectan la salud de las personas, mm, caemos en el 20 de que se vuelven parte de nuestras vidas, ¿verdad? Y pues hay algo que hacer, ¿verdad? Hay algo que hacer ahí detrás. El ratón mecánico, ¿verdad? Es del que vamos a hablar el día de ahora. Este fue, digamos, como el primer mouse que se diseñó y se comercializó. El mouse mecánico se caracteriza por tener una bola, ¿verdad? Como nos dice acá, de acero, ¿verdad? Recubierta como de goma. Tiene un anverso, ya vamos a explicar qué es esto del anverso, que va girando, ¿verdad? Eso fue similar a lo que el señor Douglas Engelbart planteó en un inicio, ¿verdad? Vamos a identificar diferentes partes de lo que es un mouse. En primer lugar, esta es la bola, ¿verdad? De la que estamos hablando. Este es el anverso. El anverso es una pequeña pieza, como una ruedita que tiene acá un pequeño muelle, ¿verdad? Aquí lleva un muelle o un resorte. Y vamos a encontrar también lo que se denominan como cilindros, ¿verdad? Cilindros, hay dos, este es uno y este es otro. Son como unos pequeños rodillos, ¿verdad? Que se van moviendo. Vamos a encontrar también unos sensores infrarrojos acá a los lados de este. Realmente hay un sensor infrarrojo y hay un fototransistor, es decir, uno que envía la señal y otro que la recibe, ¿verdad? Eso es lo que encontramos acá. Pero son señales infrarrojas. Una tarjeta de circuito, ¿verdad? Todos los dispositivos siempre vamos a encontrar una tarjeta de circuito en donde se montan, digamos, todos los componentes, ¿verdad? Y claro, ¿verdad? Los switches o los botones que normalmente apretamos o pulsamos junto con la parte del cable, ¿verdad? Eso vendría siendo básicamente los elementos que encontramos en el mouse. Cuando hablamos de esta bola, ¿verdad? Vamos a sacar acá una para que la puedan apreciar. Esta bola, ¿verdad? Va interna dentro de lo que es el mouse. Eh, Los mouse, ¿verdad? Que utilizan estas pelotitas se les llaman mouse tipo mecánicos, ¿verdad? Es el nombre que estos reciben. Eh, los mouse mecánicos, como decíamos, son los primeros, ¿verdad? Que se ponen a circular dentro del mundo de las computadoras. Actualmente, ¿verdad? La mayoría, pues, son ópticos. De estos mouse debemos destacar, ¿verdad? Que el mouse mecánico es al que se le da un poco más de mantenimiento. El mouse óptico se hace más que todo una limpieza, pero fuera de eso, si se llega a arruinar, es mejor sustituirlo. Esa es una de las bolas, ¿verdad? Que están internamente. Es una pieza de goma, pero es pesadita, ¿verdad? Porque adentro es como un valero, ¿verdad? Un pequeño valerito de hierro lo que trae esa pieza. Esa, ¿verdad? Normalmente va en la parte inferior, ¿verdad? Lo que es el mouse, ¿verdad? Aquí tiene una tapita que se gira. Eso lo vamos a ver cómo se desarma cuando veamos la rutina de limpieza. Pero en la base, ¿verdad? De lo que es el mouse, vamos a encontrar los elementos de los cuales estamos hablando en este momento. Los cilindros, ¿verdad? Serían estas piezas que están por acá, ¿verdad? Aquí hay un cilindro, aquí vemos el otro. Luego, esta pieza que está acá es el anverso, ¿verdad? Esta pieza. El anverso es una ruedita realmente, ¿verdad? Vamos a ver si la podemos extraer de este. Es una ruedita que tiene un resorte. La función del anverso es como empujar, ¿verdad? Empujar, ese sería el anverso, digamos, del mouse, ¿verdad?
es una pieza pequeñita que tiene lo que es acá este resorte y tiene lo que vendría siendo la rueda, ¿verdad? Que facilita el movimiento del mismo. Y la función de eso es empujar, ¿verdad? Empujar a la bola. Cuando esto está adentro, la pelota tiene que rozar, ¿verdad? Tiene que rozar lo que son los cilindros para moverlos. Los cilindros, ¿verdad? Son piezas que tienen, digamos, la peculiaridad que giran, ¿verdad? Se montan sobre un eje y están girando. Hay un cilindro que controla, digamos, al estar esto así, ¿verdad? Controla los movimientos que son de tipo vertical, arriba a abajo. Esa pieza, ¿verdad? Se mueve, como una ruedita, ¿verdad? Se mueve. Y esta otra, ¿verdad? Lo que son movimientos de izquierda a derecha, ¿verdad? Eso también tiene movimiento. Y el anverso que hace que la pelota, ¿verdad? Esté topadita acá. Cuando desplazamos el mouse sobre una superficie, esa bola se va moviendo. Los cilindros van girando, ¿verdad? Y tiene, pues, la tarjeta de circuito unos sensores. Ya los vamos a ver. Ahora, el mouse tiene la peculiaridad de convertir un movimiento analógico, ¿verdad? Que se hace como en una forma de un círculo, es un movimiento que cubre 360 grados, a señales eléctricas, las cuales la tarjeta de circuito procesa para distinguir, ¿verdad? Básicamente tenemos 8 movimientos básicos que son similares a los que se lograban en un joystick, ¿verdad? Pero realmente recordemos que entre estos hay muchas posiciones, ¿verdad? Entre estas zonas hay muchas posiciones. Cada cilindro dice incluye una rueda que se conoce como codificadora, son estas que están acá. Hay algunas que tienen así como que fueran engranajes, ¿verdad? Y otras son así selladas, pero tienen perforaciones. Esas perforaciones son las que permite al sensor infrarrojo saber hacia dónde se mueve, ¿verdad? Si vemos una tarjeta de circuito, digamos, de lo que es un mouse, como esta que está acá, ¿verdad? Aquí vamos a encontrar el cable, ¿verdad? Claro. Estos son los botones, ¿verdad? Los botones que normalmente se pulsan. Y luego, ¿verdad? Vamos a encontrar lo que vendrían siendo los sensores de los que estamos hablando. Voy a compartir una foto de esta tarjeta para que la puedan apreciar mejor. Pero básicamente estas piezas que están acá, este negrito es el fototransistor y este es el fotodiodo. Es como transparente, ¿verdad? Casi no se mira, pero es un diodo emisor de luz, ¿verdad? Que emite la luz hacia este y este la recibe. Es como un juego de dos, ¿verdad? Es como, va como en par, ¿verdad? Un emisor y un receptor. Y acá también un emisor. El emisor es el transparente y el receptor es el que se mira acá de color negro. Entonces, estos tienen ahí aquí lo que es el espacio, ¿verdad? Para que pase lo que es el codificador y que el movimiento, ya sea arriba, abajo, izquierda o derecha, sea detectado a través de lo que es el microcontrolador. Este también tiene microcontrolador, igual que un teclado, ¿verdad? Eh, es esta pieza, nuevamente, pueden ver que es un microcontrolador similar al que hemos visto en teclados. Es de pastilla, ¿verdad? Está acá soldado, digamos, a la tarjeta de circuito. Y pues en este caso la función de este es doble, ¿verdad? Porque registra los movimientos arriba, abajo, izquierda, derecha, pero además de eso también registra las pulsaciones que hacemos con los diferentes botones que el mouse puede incorporar. Y por eso decíamos que esto es similar al teclado, ¿verdad? Porque en términos del cable, en el cable de alimentación que vemos acá, vamos a encontrar pues la señal de alimentación, el retorno de tierra y son 4 cables. Son 4 cables, uno donde van los datos y otro donde va la señal de sincronización. Eh, la guía también, ¿verdad? Nos habla por acá de que en ese mouse su principal problema, digamos, o la principal tarea con ese tipo de mouse es que a medida los usamos, ¿verdad? La pelotita va
generando, va recogiendo partículas de polvo que hay en aunque tengamos, digamos, un mousepad, ¿verdad? Donde utilicemos esto, siempre se ensucian. Entonces, se comienza a generar una pequeña costra en las zonas donde la bola roza con los cilindros. Vamos a quitar un cilindro para que lo puedan apreciar mejor. Esa costra, ¿verdad? Que se va formando alrededor de esta pieza, que es el cilindro. Ahí pueden ver que tiene la superficie como donde se mira el movimiento. Esa costra es la que hace que estos mouse, la gente típicamente dice, se siente duro o cuesta que se mueve, ¿verdad? No se mueve el mouse con agilidad, está como duro. Y muchas personas hacían, digamos, eh, como levantarlo, ¿verdad? Y empujarlo así para que moviese. Eso es precisamente un mouse de ese tipo que necesita mantenimiento, ¿verdad? En ese sentido, es un mantenimiento ya correctivo, ¿verdad? Porque hay que limpiar, ¿verdad? Hay que limpiar. Preventivamente también podríamos hacer esas limpiezas, ¿verdad? Es decir, si alguien me llama y me dice, mire, este mouse tiene esto y esto, voy, lo limpio, ese es un mantenimiento correctivo porque estaba fallando. Pero en estos se vuelve importante mantener una rutina de mantenimiento preventivo. Dependiendo del uso que le demos, cuando menos una vez al mes hay que limpiar. Con el teclado decíamos, mire, la limpieza de las teclas puede ser cada 3 meses, pero ese no podemos esperar tanto tiempo. Ese debe ser limpiado una vez al mes, porque la pelota se va generando esa pequeña costra, esa capa, ¿verdad? Y no solo es, digamos, en los cilindros, sino también la ruedita, el anverso, ¿verdad? Ese de acá, también se llena de esa misma capita. Entonces, cuando esa capita se va engrosando, es que estos mouse ya no funcionan bien y cuesta, digamos, seleccionar o moverlo, ¿verdad? Ya no responde de manera adecuada. Aparte de eso, debemos de saber que debe ser engrasado. Es decir, como estas piezas están en continuo movimiento, es necesario aplicar una pequeña porción de grasa a las puntas en donde este gira. Cuando estos vienen nuevos, vienen con su grasa de fábrica, ¿verdad? Pero a medida se va utilizando esa grasa, se va volviendo vieja y se va volviendo también una cosa, ¿verdad? Entonces, cuando se limpian, debemos de volver a engrasarlos para que su movimiento sea más adecuado. Y claro, ¿verdad? La grasa solo va, digamos, en las puntitas de los cilindros, o sea, en este punto de acá y acá. Solo ahí se aplica. Si se aplica en esto, pues el mouse no va a trabajar porque no es zona donde debe de engrasarse. Bueno, aquí están unas preguntas de repaso, ¿verdad? Para que las puedan trabajar de acuerdo a lo que se ha leído. Y vamos a ver acá la siguiente parte, ¿verdad? Donde debemos tomar en cuenta que el mouse, ¿verdad? Puede ser su movimiento izquierda-derecha, arriba-abajo, ¿verdad? Por eso hay dos cilindros, ¿verdad? Izquierda-derecha, arriba y abajo. Pero luego vienen las combinaciones, las diagonales, ¿verdad? Hacia el lado derecho, las diagonales hacia el lado izquierdo, que, digamos, nos forman esos 8 movimientos que ya habíamos hablado, 8 movimientos básicos. Pero además de eso, debemos de considerar, ¿verdad? Que los mouse, como este que tenemos acá, poseen lo que vendría siendo dos botones. E incluso ese tiene acá uno más, ¿verdad? Que es la ruedita para bajar o subir en páginas web, que se le conoce como el net scroll. Entonces, estos botones, ¿verdad? Coinciden, digamos, acá con la tarjeta de circuito. Este tiene 3 botones. El primero, ¿verdad? Es el botón izquierdo, que es el que más se usa. Acá, el del extremo es el derecho. Y este que está en medio es para el net scroll. Porque esa ruedita se puede mantener apretada, ¿verdad? Y entonces se ejerce una función, ¿verdad? Como esta que está acá. Aquí, por ejemplo, en el mouse que tengo, acabo de activar el net scroll que permite como bloquear, ¿verdad? Bloquear y solo ir subiendo y bajando en páginas o en documentos, ¿verdad? Con el mismo. Entonces, eso es cuando se aprieta, ¿verdad? Cuando se aprieta, se mantiene presionado y se suelta, ahí ya podemos moverlo. Ahora,
El mouse tiene, aparte de estos, algunas funciones, ¿verdad? El clic izquierdo y el clic derecho, ¿verdad? Para abrir submenús, para el equivalente a la tecla ingresar, pero también está el arrastre, ¿verdad? Que es cuando mantenemos pulsado y nos permite hacer esto, ¿verdad? Mantenemos pulsado al izquierdo y nos permite seleccionar. Cabe destacar también, ¿verdad? Que los mouse, ¿verdad? Son hoy, digamos, son dispositivos inclusivos, ¿verdad? Desde hace tiempo, porque si alguien resulta ser zurdo, ¿verdad? Se pueden configurar los sistemas operativos para que los mouse se utilicen con la mano izquierda. Y al usarlo, digamos, con la mano izquierda, ¿verdad? Cambia la función de los botones. El botón que normalmente usamos nosotros para desplegar submenús se usa con el dedo índice para apuntar y este se usa con el otro dedo para poder abrir submenús. Entonces, esa es una situación que hay que considerar, ¿verdad? Para usarlo. Bueno, William nos dice que él es zurdo, ¿verdad? Pero lo usa normalmente. O sea, usted ya se acostumbró, digamos, a usarlo de esa manera, ¿verdad? Pero eso se puede cambiar, ¿verdad? Es algo que, pues, para las personas que no son diestras resulta bastante útil, ¿verdad? Se cambia en la configuración del sistema operativo. Ya depende, ¿verdad? Ya depende del uso que se le vaya a dar, ¿verdad? Pero digamos que está esa situación, ¿verdad? Y sí, esto, igual que cualquier cosa, es como de acostumbrarnos, ¿verdad? Algunas personas se acostumbran a usarlos de cierta manera y pues una vez uno se acostumbra a algo, le resulta difícil cambiarlo, ¿verdad? Pero sí, es de tener en cuenta que los diseñadores de sistemas operativos, ¿verdad? Comenzaron a hacer eso. Es más, hay algunos mouse, como por ejemplo el que yo estoy usando en esta máquina, este mouse no permitiría eso, porque ese es un mouse de tipo ergonómico que ya tiene la forma, ¿verdad? Para usarse, digamos, con la mano derecha. Hay mouse que no son ergonómicos, como este. Este no tiene, digamos, lado, no tiene lado de uso. Entonces, ese sí puede configurarse, ya sea que lo quiera utilizar a alguien que es izquierdo o alguien que es derecho. Bien, aparte de esto, ¿verdad? El mouse, ¿verdad? Internamente, pues tiene su tarjeta de circuito, ¿verdad? Que ya la estuvimos viendo, en donde encontramos los switches, ¿verdad? La mayoría de mouse trae ese tipo de switch, ¿verdad? Es un switch como altito, ¿verdad? Que se mira acá. El botoncito rojo que se mira acá, realmente esto es lo que se aprieta. Normalmente cuando un mouse se gasta, ¿verdad? Esa parte de acá, esta cabal que es la que aprieta el botón, ¿verdad? Esa, a lo mejor con eso, sería, digamos, esa pieza que vemos acá, es la que baja. Esta es la que se tiende a gastar cuando un mouse se ha usado mucho, ¿verdad? O se presiona mucho. Incluso esos switches, ¿verdad? Se tienden a gastar. Hoy que están de moda los mouse gamers, ¿verdad? Incluso un parámetro para las personas como lo apretan mucho, ¿verdad? El botón. Hoy traen hasta un parámetro de cuántas pulsaciones en promedio el switch es capaz de soportar. Como dándonos una idea, si llego a esa cantidad de pulsaciones, el switch va a dejar de funcionar, ¿verdad? Porque va a tener un desgaste. Se ha llegado, digamos, hasta considerar ese tipo de situaciones hoy cuando nos venden uno de estos aparatos. También otro parámetro que se considera dentro de los mouse es la medida de los DPI. Normalmente un mouse, cuando se compra, se considera cuántos DPI tiene. Eso de DPI viene de una abreviatura del inglés, ¿verdad? Que sería como puntos por pulgada, dots per inch, puntos por pulgada. Los puntos por pulgada dan una idea, es similar como al pixelaje de los monitores, pero esto tiene que ver con el movimiento, ¿verdad? Que se realiza del mouse sobre una superficie. Entre más DPI tiene un mouse, mejor es su precisión, ¿verdad? Es decir, cuando lo movemos va a ser un movimiento más preciso.
Es una de las características, digamos, que se considera a nivel de lo que son los mouse. En la que es la tarjeta de circuito, pues encontramos los principales componentes, el botón izquierdo, el derecho. Puede haber un tercer botón, como ya dijimos, ¿verdad? Que es el del Net Scroll. Los sensores infrarrojos, ¿verdad? Tanto para la señal de arriba abajo como izquierda derecha, que van en pares, ¿verdad? El negrito es el que recibe, es el fototransistor, y el otro es el fotodiodo, que es como de color transparente. Y vamos a encontrar también los cables, ¿verdad? Que si vemos el pin out de estos cables es similar al del teclado. Aquí aparecen estos colores, pero no siempre, repito, no siempre esos mismos colores van a ser usados por los fabricantes, a veces los cambian, pero de manera general tenemos un cable que va a ser para el voltaje, igual que el teclado 5 voltios, un cable de tierra, ¿verdad? O retorno, ¿verdad? La señal de retorno, uno para sincronización o señal de clock y uno donde se envían los datos. Esta lleva dos tipos de informaciones. Lleva las posiciones, ¿verdad? Que ubican al mouse en el movimiento y también lo que vendría siendo las pulsaciones que hacemos de los botones, ¿verdad? Entonces acá se lleva más información. Por último, tenemos los ratones de acuerdo a la conexión, ¿verdad? Es igual que el teclado, repito, el teclado y el mouse siempre han estado como a la par, ¿verdad? En todo lo que ha sido su evolución, y esto incluye lo que vendría siendo las conexiones, ¿verdad? La única diferencia que vamos a encontrar palpable de los primeros mouse con el teclado es en el conector que se llama serie, ¿verdad? El conector en serie o DB9, ¿verdad? Era un conector que fue ideado para otros dispositivos. De hecho, se usaba con los primeros modem, ¿verdad? Las primeras conexiones, digamos, de la computadora a lo que es la red de telefonía conmutada. Ahí se inventó un dispositivo que se llamaba modem, ¿verdad? El modem se conectaba al puerto serie, también llamado el puerto DB9. A eso se le llama DB9. Es un puerto de 9 pines. Pero claro, de los 9 solo se usan 4 cuando se conecta ahí el mouse. Este utiliza un estándar que se llamaba RS232. Era un estándar de comunicaciones que en las primeras máquinas que tenían los teclados de conexión DIN, se usaba pues esto para conectar lo que eran los mouse, ¿verdad? En esas primeras máquinas. Pero después, con la llegada del PS2, se estandarizó y se usa el PS2 para teclado y para mouse. Y con la llegada de los USB, pues la misma situación, ¿verdad? Se comienza a utilizar los mouse. Así como el teclado puede ser alámbrico o inalámbrico, hoy también tenemos mouse que tienen esas funciones de trabajarse con cable o trabajar sin cable. Y la misma historia del teclado. Si tengo un mouse inalámbrico, implica que tengo que estar cambiando baterías y que tengo un receptor, ¿verdad? Con USB conectado a lo que es la computadora. Incluso hoy estos dispositivos inalámbricos vienen a lo que le dicen un combo, que significa que viene el teclado y viene el mouse. Y en el mismo receptor, ¿verdad? Se reciben las señales tanto del teclado como del mouse, ¿verdad? No es necesario tener receptores independientes. Ok, bien, ya se nos terminó el tiempo, nos vamos a quedar hasta acá con esto, ¿verdad? Pueden trabajar las preguntas de repaso, ¿verdad? Para irse preparando con esa parte. Mañana vamos a trabajar, ¿verdad? Dando una demostración de cómo se hace el mantenimiento de un mouse mecánico. Después vamos a hablar acerca del funcionamiento del mouse óptico. Bueno, eso sería todo por el día de ahora. Que Dios les bendiga y les espero en la clase el día de mañana. Muchas gracias, ingeniero. Feliz tarde, feliz noche. Igualmente.